Ahí sí, chicos. A ver, alcanzo a. Ahí sí, ahí sí, chicos. Ahí está volviendo. Lo que pasa es que acá la señal es malísima. Después de las 8 se Profe, congelan. Ahí profe, sí, por profe, ¿me fin le escucha? escucho. Paulina, ahí sí, por fin le Ya, escucho, porque no, no, profe, no se quedó pegado. Diga. ya, pero ¿es una idea mía o es lo mismo video que nos mostró la semana pasada? O sea, la clase pasada. Yo lo tenía anotado como que habíamos quedado en el 4. Lo que pasa es que tengo dos, mire, tengo dos que son iguales. Tengo dos secciones que son iguales. Ah, Eh, sí, sí, porque porque yo lo tengo anotado como en 4, a no ser que me haya yo confundido con otro, recuerdo pero haber yo lo veía escuchado como en 4. gran Mire, parte de eso. Y yo dije, ¿estaré loca yo? Pero, mire, se los voy a. Sí, porque la señal aquí se cae a cada rato. De hecho, en el intertanto ustedes no alcanzaron a verlo, pero a mí me salieron de la sesión y volvieron a entrar así en un par de segundos. Mire, se lo resumo para que podamos terminarlo, porque yo creo que se va a volver a desconectar, ¿ya? Mire, ¿qué es lo que me interesa que ustedes tienen que saber del RIC número 10? El RIC número 10 es el que tiene como la más información que nosotros necesitamos, ¿ya? Recuerda que los RIC, este es como el video explicativo, pero el RIC está hecho en papel, o sea, por así decirlo, un capítulo, ¿ya? La normativa ahora viene separada en 19 capítulos, ¿ya? Y esto es como lo más importante. Hay un montón de información más. ¿Qué es lo que usted se va a encontrar? Me pasó, por ejemplo, con los otros chicos, habían conceptos que no lo entendían porque el que saber cuántos enchufes tengo que instalar o por ejemplo, la sección mínima es fácil identificarlo porque yo puedo sacarlo de acuerdo a los metros cuadrados construidos. No sé. Hay varios conceptos, por ejemplo, en uno de los capítulos hablaba de los pilares de servicio. ¿Ya? Y alguno que me decía, profe, pero yo no entiendo cuál es la finalidad o qué es lo que es un pilar de servicio. ¿Ya? Que usted se lo va a encontrar en el capítulo cuando lo lea. ¿Ya? El de los pilares de servicio es básicamente, se ocupa harto en las plantas libres. Usted lo tiene que ocupar harto en las salas donde están todos los ejecutivos, por ejemplo, o donde están todos los que son eh, cuando arrendan plantas libres. Los pilares de servicio básicamente me permite, como la instalación de ustedes para todo por cielo americano, me permite bajar en el centro, ya es una especie de pilar, pero un pilar falso. ¿Para qué? Para que yo después pueda repartirme hacia las estaciones de trabajo como está acá, como en la imagen de la izquierda. Esto a uno lo ve como un tabique, pero en realidad ahí sirve para bajar instalaciones. Ya, si lo ve en uno de los capítulos, se puede encontrar con eso. Cuando usted lo vaya a ocupar para el diseño de su instalación, recuerde que tiene que tener muchas consideraciones con la cantidad de circuitos que usted va a instalar. Caso muy complicado que se nos están dando ahora, que por eso la SEC ha hecho como varias explicaciones, porque hay muchos casos en particular. ¿Qué es lo que ha pasado con el caso de los artefactos como el horno? ¿Ya? Esa conexión directa antiguamente no estaba permitida. De hecho, estaba explícitamente que todos los artefactos debería llevar un conector para su retiro en forma fácil. ¿Ya? Pero eso me producía otro problema porque resulta que el conector quedaba puesto a una temperatura que no estaba diseñada, una temperatura de trabajo muy alta. Entonces, ahora me está permitiendo conexiones libres. Ya, esa es una de las facultades que me da. Pero esas conexiones dentro de las cajas tienen que cumplir ciertos requisitos. Eh, Cuando usted quiera remodelar un sector, como por ejemplo en la cocina, tiene que fijarse mucho, ya, con el tema del resto de las instalaciones. Eh, lo ideal y sería que profe, todas estas instalaciones, dígame. una consulta. Y si yo, por ejemplo, yo tengo en la cocina, tengo una isla. Yo en esa isla, claro, yo quiero poner, por ejemplo, la encimera, quiero poner el horno eléctrico,
y además puedo ponerle más enchufes, como por ejemplo, no sé, pues si estoy haciendo, quiero poner una batidora para batir una crema, o puedo hacerlo con la nueva ley, o sea, con la nueva, Claro, con la este nuevo, normativa en forma eso, específica me dice yo de pared, en la pared, en forma para enchufes de uso normal, por así decirlo, tengo que tener ¿ya? mínimo tres. Mínimo tres. O sea, me da un mínimo que antes no lo hacía. Ahora me dice, usted tiene que tener mínimo tres enchufes de pared. Que normalmente uno, ¿qué es lo que hace eso? Esos enchufes de pared los deja sobre los muebles base para el Claro, hervidor, para, por ejemplo, una batidora, ¿ya? Que son, el entre horno comillas, LED, para o sea, cualquier uso. la freidora de Eso aire, se debe hacer. De micro. hecho, la normativa ahora me dice, hágalo. O sea, tiene que tener mínimo tres. Pero, ¿y en una isla de cocina, puedo instalar enchufes? Sí, la freidora de aire, ¿qué es lo que va? Se ocuparía como unos esos enchufes que deben quedar como mínimo en pared, ¿ya? Pero no, ¿A no, pero cuál? profe, no. Mi Es que se le pregunta fue es, se me va la señal, por eso le escucho así como cortado, ah, disculpe. ya, no, no, mi duda es si en una isla donde yo, por ejemplo, tengo la encimera, tengo el horno eléctrico que es empotrado, Ya, perfecto. em, yo puedo poner más enchufes en la isla. No, no. ¿Por qué? Porque la isla, ya, ¿qué es lo que va a pasar? Estoy por ejemplo, no sé si le estoy siguiendo, porque la torre, ¿ya? La torre, el microondas, normalmente No, pues, el... pero es que, no, pues, si por ejemplo yo en la isla, ¿no es cierto? Tengo los mesones completos, ¿no es cierto? ¿Ya? Perfecto. Y yo en la mitad de la cocina tengo una isla, Sí, sí, como un mesón, ¿no es cierto? ya. Entonces yo tengo, no sé, pues tengo la encimera, tengo el horno empotrado, que es eléctrico, o sea, es a gas y eléctrico, o sea, no, pues ese es eléctrico completo. El que es a gas solo es la encimera. Y en los costados, por ejemplo, de la isla, no sé, pues la isla mide 1,5 metros por 1,20 metros, por ejemplo, o 2 metros por 1,50 metros. Es una isla grande. Entonces yo la ocupo como mesón de trabajo. Entonces, si no sé, pues si quiero ponerla un, dos, tres, electrodomésticos pequeños que son como de uso del momento, no establecidos como por ejemplo el microondas, no. eh, Quiero usar la batidora para batir la crema encima del mesón y ahí necesito el enchufe, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es si yo puedo instalar enchufes en esa isla. Sí, lo que se ocupa ahí, ya, se ocupan unos enchufes que son especiales y que quedan bajo cubierta. No Claro, pueden eso quedar va, encima de la cubierta, no, no, pues, no no encima de la pueden. cubierta, o por los costados Sí, eso o se debajo de la ocupa. cubierta. Sí, se ocupa. Se llaman enchufes bajo cubierta, ¿ya? Que es ¿Ya? un enchufe especial que tiene, es hermético, que es Mm. también es muy parecido, en forma práctica, es muy parecido a lo que se hace cuando usted quiere colocar enchufe en el piso. También hay un enchufe Ah, ya, si especial. tienen una tapita. Exacto, exacto. Ese tipo de Ya. enchufes, ¿ya? Hay un símil que se ocupa y se dice los bajo cubierta, pero eso tendría que pertenecer a otro circuito que sería los enchufes del resto de la cocina. No puede ser del mismo circuito que está conectado el horno y Y el la horno y, encimera. y la encimera. Porque ya ahora le entendí, porque la isla de hecho se ocupa también como una especie de comercio diario y la cubierta en algunos casos es como más larga que la base, que el mueble. Entonces me permite instalar unos asientos, se le dan como varios usos Es, a esa isla. claro, exacto. Sí, Claro, lo puedo tener como, o puedo tener una isla solo con muebles abajo, ¿no? Como de almacenamiento, como eh, mesón de trabajo en el fondo. claro, lo O que no sea, y está uno tiene, permitido nunca es en la cubierta, en ese caso en la cubierta de esa isla, es que yo tenga enchufes. Puedo tener bajo no, encima cubierta, no. claro, encima no hay ninguna opción, ni que sea, ¿cómo decimos nosotros? IP Y 1000, tiene, el IP 1000 del enchufe que sea totalmente hermético, no se lo van a autorizar nunca. ya, perfecto. Y eso en el fondo igual, y la altura de esos enchufes es igual, la misma altura que uno, como si fueran a la pared, en el caso de los enchufes.
Sí, la isla normalmente tiene 90 centímetros de altura de alto. terminada. Esa es la altura que tiene, ¿ya? Se instalan normalmente bajo cubierta, ¿ya? Eso es lo que se hace esa instalación se prepara antes y se hace por el piso y usted deja como los Sí, tubos listos para conectar. claro, porque igual tiene que ir el tema del gas, la parte eléctrica para el horno y para la encimera. Si, Claro. si en el fondo la encimera tiene algún tipo de alguna conexión eléctrica. Mire, la encimera, normalmente Es cuando que, tiene chispero eléctrico, yo tengo que sí, po. asociarle un enchufe y también tengo que pensar en eso. Ahora, es mucho más cómodo. Yo no sé cómo en calidad porque no sé, hay gente que no sé si cocina comúnmente, entonces quizás es distinto, no sé, el sabor, la calidad o el proceso, cómo se hace, porque muchos de los espacios que están destinados por un tema también de seguridad hacia los demás residentes ocupan encimera de vitrocerámica, no ocupan la encimera de a gas, porque Es si que yo igual, lo ah, ocupo para más cosas. es que depende en el fondo hay personas que les gusta el gas y hay otras personas que les gusta el vitrocerámico, po. Por lo menos yo prefiero el gas. Me imagino que tiene que haber alguna diferencia de quizás de sabor, No es eh, tanto el sabor, ¿no? no es tanto el tema del sabor, sino que es un tema de repente del calor que puede emitir en el fondo, es más en el fondo, da más calor el vitrocerámico que el gas. O sea, igual uno lo puede regular, pero, o sea, en forma personal prefiero. Yo estudié cocina antes de, antes de todo esto. Y no, yo prefiero el gas. Ya, Y hay que, aparte lo encuentro más seguro. ya, que hay que tener con mucho cuidado ahí. Recuerda que no están permitidos, si uno se extrapone al gas, no están permitidos los cilindros dentro de las casas habitación, independiente No, del no, porque eso tamaño, sería, independiente no, está del instalado con aparato. un cilindro 45, así que no, Sí, tiene que no, ser por la parte exterior, tiene que llegar solamente a esa red y en su recorrido, ya, en su recorrido tiene que estar aislado de otras especialidades. No puede haber que en un ducto común o en un bigón falso común yo lleve la red de gas como lleve el no, eléctrico. no, tiene que estar aparte. Todo separado. Y ahí lo que sí hay una distancia para el tema de gas, donde yo tengo esas se ocupan en esa isla se ocupan una llave de corte de paso de cubierta, de sobrecubierta, ¿ya? Que es una llave de corte rápido, ¿ya? Corte Y rápido, esa, sí. y esa llave tiene que estar separado 20 centímetros hacia la llama más cercana. Ah, ya, perfecto. Ojo, tiene ahí una distancia también. Tiene que estar Sí, separado 20 centímetros a la llama más cercana, eso en lo que es gas. en lo que es gas. Y a su Y en lo vez, que es eléctrico, ¿qué es lo que pasaría ahí? Yo no puedo tener nada eléctrico, ni un ducto cercano, ni un enchufe cercano a menos de 60 centímetros de la red de gas. Entonces ahí yo tengo que tener perfecto. mucho cuidado porque si yo tengo, por ejemplo, una encimera a gas y necesito un enchufe, ese enchufe, por eso el cordón de la encimera muchas veces es largo y viene siempre a un costado, porque yo tengo que separarlo 60 centímetros de la red de gas. ¿Ya? Ojo ahí Mm, con eso. entonces, ahí tendría que poner, por ejemplo, todo eso separado a los enchufes de 60 centímetros. Así quiero poner todo eso en una sola isla. Claro, se dejan como, tienen que quedar casi como en extremos distintos, por así decirlo. Ahora, Claro. qué es lo que pasó con eso? Porque, por ejemplo, el horno está debajo de la encimera, y si yo necesito un enchufe, ¿dónde voy a colocarlo? Tengo que desfasarlo. Entonces, ahí siempre se producía un problema, ¿ya? Por dos cosas. Y ahí siempre la persona que diseña los muebles, uno se asesora bien. ¿Por qué? Porque eh, hay que ver qué conector trae el enchufe. Lo ideal es siempre tener ese equipamiento primero o tener por lo menos la ficha técnica para saber qué profundidad tiene, qué ancho tiene, porque
de repente no dejan la profundidad que corresponde a los muebles y resulta que el enchufe lo trae, que queda por la parte posterior. Entonces tenemos que estar Claro, cambiando el conector porque después ese enchufe nos molesta para dejar el mueble como, que sea el horno como hasta el final, ya donde debería ir en su posición. Entonces, ¿qué es lo que hizo la sí, pues normativa hay que ahora? medir bien ahí, todo eso tiene que medirse súper bien. Sí, sí, y por ejemplo pasa también cuando yo tengo las torres. ¿Ya? Porque también pasa en las torres. Cuando yo tengo una torre en un costado donde tengo el microondas, algunos tienen los hornos, los mismos hornos, los tienen eléctricos, los tienen en una torre, donde tienen como la Sí, columna completa, ¿ya? sí, Esa se diseña con una ventilación atrás, po. Hay que tener cuidado ahí, y hay que tener cuidado con los artefactos de qué tipo de artefacto yo estoy instalando. Por ejemplo, los hornos a gas, me parece que es un artefacto a gas tipo A que requiere una recirculación de aire, necesita oxígeno. claro. Entonces, pues, hay que mirarlo como un complemento. Hay temas que son decorativos solamente, ¿ya? Pero hay temas que para nosotros son funcionales. Eh, las luces LED que se dejan abajo de los muebles aéreos, eso no tiene ningún problema. La altura en general promedio, ¿ya? Son que el mueble base tiene 80 centímetros, de ahí yo tengo 60 centímetros libre, o sea, estamos en unos 50, ¿no es cierto? Estamos los 90, Sí, de ahí tengo 60 centímetros libres, y de ahí hacia arriba van los muebles aéreos. Esa es como la medida promedio. Entonces, cuando yo tenga que hacer los enchufes que van a estar sobre los muebles base, que son los enchufes de pared, yo tengo que pensar que tengo el rango entre los prácticamente 1 metro, ¿ya? Y 1,50 m. Ahí tienen que estar, a esa altura tienen que quedar mis enchufes. claro. La campana, por ejemplo, también es un tema bien, porque la campana, donde necesita una conexión eléctrica, po. Yo necesito hacerla funcionar, pero tengo que también tener cuidado que el enchufe de la campana eléctrica, porque ese ducto se puede calentar, tiene que estar separado el enchufe mínimo 20 centímetros alejado del Del, ducto. del, claro, del ducto. Sí, porque me ha Mm, pasado, he ido a ver alguno y el enchufe está atrás del ducto, po. Y no no, pues, corresponde ahí. Ya tiene que ir mínimo 20 centímetros separados. Y esa campana ahí no permite una conexión directa. Ahí debe haber un conector, o sea, debe haber como un enchufe macho y hembra. ¿Ya? A diferencia de el horno eléctrico, que sí me acepta la conexión directa. Estos artefactos que van empotrados, yo em, podría tener una sí, conexión directa. Si lo tengo en una columna, en una torre, también podría tener la condición directa. hacerlo directo. Ahora, ¿qué cuidado tengo que tener ahí siempre? Siempre, por eso es importante definir el artefacto, porque hay artefactos como por ejemplo estas encimeras de vitrocerámica que son de alto consumo, entonces me va a pedir un conductor de 4 milímetros. No es como llegar y remodelar y dejar las instalaciones para después. ¿Ya? De las luminarias no es problema, porque las luminarias el consumo es súper bajo. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero hacer, también tengo que tener cuidado con la funcionalidad en forma simultánea? Porque si yo quiero hacer funcionar el horno, ¿ya? Eléctrico, y quiero hacer funcionar un hervidor y quiero hacer funcionar, no sé, un microondas, ¿ya? Tengo que cerciorarme que mi red me dé para eso. Por eso la normativa separó el microondas o el horno eléctrico, lo separó. Dijo, esto tiene que quedar aparte, porque en un circuito aparte. Ah, eso le iba a preguntar, que justo estaba muteada. Claro, en un circuito aparte tendría que estar, en el fondo, el microondas y Se el toma horno eléctrico. O el horno eléctrico. Lo que pasa es que dice la normativa, si usted tiene un microondas o un horno eléctrico, ¿ya? Tiene que dejarlo para un circuito. Normalmente se toma para el horno. Uno elige uno de los dos, lo deja para el horno. Y el resto de los enchufes, los enchufes de pared o el resto de los enchufes que yo dejo en la cocina, son otro circuito. A Y en eso. el caso si yo pongo
la encimera de vitrocerámica igual tiene que tener un circuito especialmente solo para Sí. ese. Sí, un circuito especialmente solamente para la encimera de vitrocerámica, porque si yo le busco la potencia ya a una encimera de vitrocerámica, mira, déjeme ver si lo... No, eso tiene que tener una potencia, no, porque es- por lo menos yo cuando he cocinado en una de esas, calienta muchísimo. Sáqueme de una duda. Yo entiendo que la encimera de vitrocerámica, si yo coloco la mano encima, ¿no me quemo o sí? Sí, sí, pues, sí, uno se quema. Por eso digo Ah, yo que es súper peligrosa. O sea, yo la hallo que es pensé mucho más que no. peligrosa. Ya, no, pensé que uno no se quemaba. Y lo otro es que no todas las ollas, sino todos los sartenes sirven para una encimera vitrocerámica. Tiene que ser especial. Por ejemplo, si Sí, yo tengo una olla de presión, tiene que ser una olla de presión para una encimera de... Entonces, es como muchos factores que yo encuentro que a mí no me gustan, no la ya, vitrocerámica. mira, aquí encontré la El gas potencia. es más seguro. Mire, 5400 watts. Y en su modo de Sí, traducción de yo le potencia, iba a son decir 1600. 4500. Mire, Ah, es sí. demasiado, o sea, es mucho y estamos hablando que esta es solamente de 4 platos, no es más grande que eso. Entonces, Sí. ahí, claro, el consumo yo sí o sí tengo que tenerlo en un circuito aparte. Y es por eso que la normativa nueva, ¿se da cuenta? Si van enlazando muchas cosas, la normativa actual, no digamos que es perfecta, pero nos dejó en el siglo XXI. O sea, la 4/2003 no pensaba que el horno eléctrico, que la encimera, la encimera vitrocerámica no existía para ello en ese momento. Entonces, ahora, si se fija, el automático mínimo del empalme, a mí me piden 25 amperes, po, y ahí se cumplen varias condiciones. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y no está hablando de una casa, no hace relación a si la casa es grande o es pequeña. Me está diciendo, usted puede tener una casa pequeña, súper chica, pero es por un tema de funcionalidad después para la distribuidora. Porque si yo ya tengo un empalme de 25 amperes con la sección mínima de 4 milímetros, ya, o sea, ya tengo eso instalado, ¿qué pasa si después yo modifico hacia adentro? No tengo que estar pidiéndole aumentos de potencia ni estar haciendo mayores trámites. Entonces, ahí es donde eh, como que la normativa dijo ya, ok, dejémonos listos para la siguiente. ¿Qué es lo que pasaba en la normativa antigua? Normalmente cuando tú hacías ese tipo de remodelaciones y querías tener la funcionalidad correcta, al final tenías que solicitar un aumento de potencia. Eso implicaba el aumentar la protección del medidor, porque nos quedábamos cortos, porque teníamos protecciones de 16 y de 20 amperes como máximo, y resulta que también hay que cambiar el alimentador, po, o sea, el concéntrico que está afuera. Ahí, la normativa por eso se actualizó, ¿ya? Sí, no tuvo, eh, nos trajo al consumo que hay ahora, pero ¿por qué ha crecido tanto el consumo eléctrico? Porque en los departamentos es un problema el tema del gas. Porque el gas está muy peligroso, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Es una inversión muy grande al principio. En cambio, ¿qué es lo que dice o qué piensa la inmobiliaria? Dice, mira, si que gasten más o menos energía, si gastan más energía la va a pagar el usuario, no la voy a pagar yo. Entonces, usted va a departamento hoy en día y todo es eléctrico, todo, no hay absolutamente nada a gas. ¿Por qué? Porque al final ellos no ven el costo de operatividad, ven el costo de instalación, el costo de qué le significa a ellos en su proyecto. Entonces, No, cuando ustedes aparte de vayan, que si hay una fuga, puede explotar todo el edificio. y tengo que estar haciendo certificaciones, cada 2 años tiene que ir una empresa certificadora para renovar los sellos. Entonces, claro, porque es un combustible súper peligroso. Y no sé si ustedes han visto alcanzaron a ver hace años atrás, hubieron explosiones por saturación por gas. O sea, y la casa se desintegra. O sea, no desaparece, la onda expansiva que te genera es súper grande. O sea, es capaz de botarte paredes completas
la saturación por gas. Por eso cuando se trataban de robar los bancos, a algunos se les pasaba la mano y terminan haciendo tira todo el banco, porque es demasiado fuerte la onda expansiva que tiene. Pero no, la normativa y lamentablemente nosotros, claro, no estamos llenando de consumo eléctrico, pero después nos encontramos con otro tipo de problemas. Hoy en día se corta la energía eléctrica y no tienes cómo sobrevivir casi. Por ejemplo, en los departamentos, si tú no tienes energía eléctrica, te quedas sin agua porque la sala de bomba no funciona, te quedas sin ningún servicio adentro porque no tienes cómo calentar absolutamente nada. Pero esa molestia no le da a la inmobiliaria, pues, porque ellos ven el tema de instalación. Es mucho más barato aumentar la línea eléctrica que estar realizando redes de gas. Es mucho más barato. Ya, no hay por dónde perderse si yo lo llevo a un tema de costo. ¿Ya? Entonces, si usted tiene dudas con qué puedo hacer o qué no puedo hacer ahora en la normativa nueva, ¿ya? El RIC número 10 es como la base de todo. Hace relación hacia el 2, hace relación hacia el 4, ¿ya? Que hace que el tablero, ¿no? Pero el RIC 10 es como el que nos resume las instalaciones domiciliarias. ¿Ya? Lo que yo puedo hacer o no, lo que yo puedo modificar. Mucho cuidado con, estaba en uno de a ver si lo alcanzo a sacar así. Ya, mucho cuidado con estos tapones, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos tapones están permitidos, sí, ¿ya? Pero tienen que ser todos certificados, ¿ya? Y eso en realidad usted lo puede encontrar en un molchino, esos tapones, ¿ya? Entonces tenga mucho cuidado con los materiales que usted ocupa, ¿ya? El cable que ocupa, ¿ya? Circuitos de enchufe, como mínimo es el 14, significa que eso como mínimo es 2,5, ¿ya? No puede haber menos, ¿ya? Y cada circuito debe llevar sus ductos y cajas separados. O sea, por ejemplo, si yo en el caso de la cocina voy a tener dos circuitos, uno para los enchufes normales y otro para el horno o la encimera, ¿ya? Son circuitos aparte, conductos aparte, con cajas aparte, protecciones aparte, ¿ya? No puedo yo compartir los ductos, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? El tema de la luminaria, hoy en día es todo LED, así que no se preocupen, nunca va a haber una sobrecarga en luminaria, o sea, ni que me llene de luz en la casa, la red va a soportar bien, no va a tener ese problema. ¿Ya? En cocina, ¿ya? Tampoco se permiten, porque están en uno de los capítulos de organizaciones, en las cocinas usted no puede tener ningún tipo de instalación a la vista de tipo plástica. Error, yo no podría tener, por ejemplo, estas molduras plásticas, esas canaleras Legrand que se llaman, dentro de un recinto como la cocina. ¿Por qué? Porque es un recinto catalogado como un recinto caliente donde puedo tener altas temperaturas y también puedo tener eh, Eh, por otro lado, eso está catalogado también como un recinto húmedo en otros casos porque puedo tener contacto con agua. Entonces yo necesito que los ductos sean herméticos, ¿ya? Y un ducto plástico nunca me va a resistir temperaturas. Entonces, siempre cuando yo tenga que realizar en baños, de hecho, y en cocina, todo tiene que ser embutido o preembutido. O sea, yo no tengo que ver las tuberías. ¿Ya? Acuérdense de ese concepto porque si no, va a tener problemas después con la recepción. Ya, el instalador, no porque esté hecho ahí, no porque esté hecho, el instalador se lo va a poder autorizar. ¿Por qué? Porque ahora, mire, lo vamos a ver en el 19, ¿ya? El 19 le voy a mostrar la parte más simple del 19, ¿ya? Y el 19, ¿ya? Eh, habla de la tercera inspección, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a tener esta persona, ya, pero
después de las 8 es muy lenta. Eh, ¿Qué es qué es lo que pasa? Se lo voy a resumir. Ya, el RIC número 19 usted lo puede ver, lo puede revisar, pero ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cómo se va a hacer la puesta en marcha con el tema de la tercera inspección? ¿Ya? ¿Y por qué no ha salido? Ya, porque esto es un tema más técnico, se demoran siempre, pero eh, esto máximo va a ser 1 o 2 años más. Máximo, después de eso no va a pasar. ¿Ya? Déjame ver si lo puedo sacar de acá. Ahí sí. No va a pasar esto más de un año más. Entonces, qué es lo que pasa? Va a ir una empresa, ¿ya? Porque hoy en día todavía se trabaja con el sistema, entre comillas, antiguo, donde el instalador es el que va a declarar una instalación, ¿ya? Pero en el sistema nuevo va a ser igual que el gas. Va a ir una empresa certificadora donde ese costo va a tener que asumirlo usted, ¿ya? Para que se haga un símil con el gas, eso está aproximadamente hoy en día alrededor de los 120 a 150.000 pesos. O sea, es solamente prácticamente una visita, le van a hacer unas mediciones, unas pruebas y listo, ¿ya? Pero eso va a estar exigido para que antes que la distribuidora vaya y conecte.
¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Hola, ¿hay alguien? ¿Hay clase? ¿No hay clase? ¿Qué hacemos? Ya que alguien de la clase. No está ni el soporte, está conectado, no hay nadie. No hay nadie. ¿Y si nos desconectamos nomás? Sí, Sí, ya igual mejor. hasta ahora siempre, profe, termina como a las 9:30. Sí, Preguntemos desconectémonos. a la anfitrión. Buenas noches, que estén bien. Ya, chao. Chao, buenas noches, que estén bien. Chao, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.